El cerebro tiene resistencia al cambio y a la vez muchísima disponibilidad para el cambio. Si no haces nada, haz lo de siempre. Si tienes miedo, haz lo de siempre. El cerebro está todo el rato intentando anticiparse, todo el rato recopilando información por si acaso tiene que decidir. Entonces, en cualquier momento y de manera rápida dice, esto lo cojo, lo etiqueto. Esto está relacionado con aquello que nos lo hizo pasar tan mal. Esto lo pongo aquí. Esto, mira, parece que está bien, lo coloco en este lugar. Entonces, todos los estímulos están continuamente siendo categorizados. Esta semana en La Fórmula hablamos con Mikel Alonso, investigador especializado en comportamiento humano. Nuestro pensamiento está basado en imágenes. Cuando vamos a tomar una decisión, generamos imágenes y por un segundo estamos sintiendo lo que sentiríamos en esa situación tomando esa decisión. Tú puedes entrenar, estar en un lugar, en un momento y asociarlo a una emoción directamente. Cuando tú le dices a tu cerebro que algo es muy importante, le dedicas recursos para hacerlo. Hola Mikel, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola Milagros, encantado de estar aquí contigo. No, la verdad que el placer es mío y bueno, justo recién hablamos unos minutitos fuera de cámara y te contaba que justo ayer terminé de leer tu libro que es El cerebro optimista, que me encantó porque creo que tiene como mucha claridad, usás ejemplos muy fáciles de entender, hay como una mezcla de teoría pero también de cosas prácticas para hacer, que eso siempre yo lo valoro un montón y creo que me dio como muchas insights en cómo funciona el cerebro, en cómo crear nuevas vías neuronales y tiene un montón de cosas que me encantaría hablar con vos y hacerte algunas preguntas al respecto, si te parece. Ay, qué bien, Milagros. Pues yo encantado. Me gusta mucho que te haya parecido el libro. O sea, además esa era la intención, también el hacer un acercamiento desde la neurociencia, pero también pues para comprender el funcionamiento del cerebro y sobre todo con ese enfoque en cambiar, ¿no? En que sea práctico y funcional. Totalmente, y creo que está súper bien logrado. Lo primero que te quiero preguntar, antes de que nos metamos como más en detalle acerca de lo que hablas en el libro, es, yo sé que sos profesora hace 25 años, o sea, llevas muchos años siendo académico, investigando. ¿Por qué en este momento el libro y qué te pasó que te llevó a escribirlo? Bueno, pues la verdad es que es una buena pregunta porque yo he tenido varios cambios en mi vida a nivel profesional y bueno, hace ya unos años me ocurrió que bueno, estando en la universidad y viendo pues el conocimiento en general que había sobre el cerebro en congresos, en publicaciones y demás, que hablábamos un idioma, digámoslo así, en los congresos y luego cuando veías en la sociedad, en las empresas, las personas, hablaban otro idioma totalmente distinto con el cerebro, ¿no? Había como más un enfoque muy centrado en la razón, en la cognición, en el pensamiento. Y yo pensaba y digo, si nos viesen cuando estamos hablando en los congresos sobre el cerebro, cómo hablamos de automatismos, inconsciente, etcétera, digo, la gente sorprendería, ¿no? Y ahí empezó una inquietud que era esta transferencia de conocimiun de la universidad a la sociedad. Y empezó a crecer en mí poco a poco y la verdad es que tomé la decisión de afrontar un reto en la vida, que a mí cuando me viene una cosa de estas los agarro con toda la ilusión del mundo y me aplico lo que conozco sobre el cerebro para ir adelante y atreverme. Y luego cuando vino el COVID también fue un impulso porque me saqué un programa para dejar de fumar online gratuitos, me apuntaron un montón de personas y tuvo un éxito tremendo. En una semana el 80% de la gente dejó de fumar. Entonces eso fue como maravilloso porque para mí además fue una recompensa que no me esperaba. La gratitud de la gente fue algo que ya me acabó de convencer para cambiarme a esa aplicación, ¿no? de todo el cerebro en las personas, sobre todo en las personas. Después quiero que nos metamos un poco en qué hiciste, qué le enseñaste a esa gente que el 80% dejó de fumar, es un número impresionante. Pero lo primero que te quería preguntar es, como para empezar a hablar del cerebro, y vos hablás de que el cerebro nos requiere mucha energía, ¿no? Entonces es poca la capacidad que tenemos en comparación a toda la información que existe, la que podemos realmente recoger y procesar. Y que de 11 millones de bits de información que recogemos, solamente podemos procesar conscientemente 50. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el resto de la información? Primero, ¿cuál es esa información que sí recogemos? ¿Y por qué se hace por qué esas 50 y no otras 50?
Y la segunda es, ¿qué pasa con el resto? Con todo lo que no se procesó. ¿Dónde va? ¿Se elimina? ¿Qué es lo que sucede? Pues es muy interesante porque creemos que nos damos cuenta de todo lo que pasa alrededor, creemos que decidimos todo y la realidad es que en esos congresos a los que hacía alusión antes, comenzamos diciendo que el 70% del comportamiento era automático, luego subimos 75%, luego el 85% nos quedamos ahí y ahora estamos en el 99,74%, que me encanta lo de los 2 decimales, que ese es el porcentaje de las decisiones que tomamos de forma inconsciente, sin enterarnos de ellas, ¿no? Entonces hemos ido subiendo cada vez más en ese conocimiento de cómo nos comportamos. Y esa es una buena pista, lo del el porcentaje de información que por segundo somos capaces de percibir y el que somos capaces de procesar conscientemente, que eso es lo interesante, ¿no? Percibimos 11 millones de bits por segundo. Nuestro cerebro procesa 50. ¿Y qué ocurre con esa información? Pues toda esa información no se pierde, toda esa información se almacena, toda esa información es procesada en nuestro inconsciente. Y desde luego, si la evolución, o sea, si no sirviese para nada esa información, durante todos estos cientos de miles de años de evolución, esos procesos cerebrales, esos caminos neuronales ya se habrían perdido y no servirían para nada. Muy lejos de eso, sirven para mucho. Al final, nuestro cerebro está preocupado, yo siempre digo que a tu cerebro no le importa que seas feliz, el cerebro está obsesionado con la supervivencia en primer lugar, ¿no? Y como gasta mucho, qué mejor que funcionar de manera inconsciente y automática. Como gasta entre un 20-30% según cómo se mire de recursos de todo el organismo, pues si funciona en automático, gasta mucho menos, porque el funcionamiento consciente consume todavía más recursos. Entonces, todos esos datos los estamos cogiendo y estamos percibiéndolos de manera automática y nos sirven para luego tomar decisiones. ¿Y hay algo que explique el porqué de esa selección? O sea, esa selección es arbitraria, ¿tiene algún sentido? Me imagino que es como de todo lo que hay. Si yo solo puedo quedarme con ese poquito, que es un porcentaje mínimo, ¿por qué esas y no otras? Pues eso es muy interesante, porque además cada cerebro es totalmente distinto, no existen 2 cerebros iguales, porque el cerebro se va moldeando en base a lo que pensamos. A mí me encanta decir eso. Cuando pensamos de una manera distinta, el cerebro cambia físicamente. Nuestra mente cambia el cerebro. Entonces, ¿qué porcentaje, o sea, qué tipo de información elige el cerebro para conscientemente estar atento a ella? Pues eso depende de cada uno de nosotros, depende de a que nosotros le programemos, le digamos que preste atención. Si, por ejemplo, estamos muy pendientes de miedos, de alertas, de alarmas, cuando ocurra cualquier cosa va a decir alarma, cuidado, mira lo que pasa ahí. O si no, podemos decir, estar pendiente de otro tipo de aspectos u otro tipo de información que nos llega, que tenga una valencia, vamos a decirlo así, emocional, ¿no? O un aspecto mucho más placentero. Entonces, nosotros, en base a cómo entrenamos nuestro pensamiento y nuestro autodiálogo, estamos diciendo a nuestro cerebro que esté atento a unas cosas u a otras. Y ahí también radica una parte de ese optimismo y pesimismo del cerebro, que seguro que luego hablamos de ello. Si nosotros decimos, vamos a estar pendientes de las cosas positivas y optimistas que hay alrededor, vamos a mirar el lado positivo de la vida. El cerebro, cuando ve algo positivo, dirá, ¿no ves qué bien? Míralo. Pero si decimos que mire lo negativo, nos vamos a fijar en todo aquello que vaya en esa línea. Al final, es verdad que la realidad es totalmente subjetiva. O sea, no hay una realidad, ahí se pierde totalmente la objetividad. Depende a qué decidas prestarle atención. Si tú sales de casa y dices, la gente es lo peor, todo el mundo va a su bola, todo el mundo es egoísta, te desean el mal, no te van a dar razones para verlo. Pero si opinas lo contrario y tú vas con una sonrisa y vas buscando sonrisas, las vas a encontrar también. Hay un concepto que explicas, que es sobre toma de decisiones, que explicas como nuestras redes neuronales, que son los patrones, que igual si querés te dejo explicar. Tal vez hay que decir el significado de una red neuronal como para que te haga esta pregunta. No sé si muy cortito me explicas qué es una red neuronal. Muy bien. Bueno, las neuronas se conectan. Tenemos 86.000 millones de neuronas en nuestro cerebro y cada una de ellas se conecta de media con otras 1.000. Aquí cuando empezamos con estos números uno ya empieza a marearse.
y empiezan a perder el sentido totalmente, ¿no? Entonces, el cerebro está muy centrado en la eficiencia. Y para aquella eficiencia sigue un sistema que es que hay un grupo de de neuronas que realizan generalmente funciones similares, que se conectan mucho entre ellas y forman una comunidad. Y luego entre ese grupo y otros hay pequeñas conexiones en esa búsqueda de eficiencia. Es como si aquí hubiese un grupo y este grupo sale una línea hacia otro y hay ese tipo de conexiones. Entonces, al final, cuando existen caminos neuronales que se dedican a tareas que son que tienen la misma naturaleza, creamos una red neuronal. Por ejemplo, cuando para dejar de fumar, ¿cuál era la clave? Crear una red neuronal para que la persona decida que ha dejado de fumar y que se ha acabado y que ya es no fumador. Entonces, cuando tu mente dice, crea este camino, refuérzalo y cárgate el otro, o sea, empiezas a reforzar un camino y empiezas a debilitar el otro. Yo siempre decía que era como 8 carriles de autopista y un caminito por el monte. Pero el caminito por el monte, si le haces crecer, va a acabar siendo también una autopista de carriles y el otro lo vas debilitando y ya no lo utilizas más, ¿no? Entonces, ese es el concepto de redes neuronales. Hay un libro de un escritor que se llama Alan Carr, que se llama, que también mucha gente lo utilizó para dejar de fumar y también dicen que es muy efectivo. Y usa lo mismo, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Y usa como también la teoría del libro es que te hace creer como que realmente no lo necesitas. Pero bueno, volviendo a mi pregunta original, que era un poco en esta toma de decisiones que nosotros hacemos todos los días, desde cosas pequeñas hasta cosas más grandes, pones un ejemplo que me pareció muy claro visualmente, que es como si fueran distintas carreteras. Cada red neuronal es una distinta carretera con opciones de comportamientos distintos. Y que empieza una batalla entre estas carreteras y hay una que siempre termina ganando. Mi pregunta es, ¿esa que terminó ganando es una cuestión de que es la que estamos más acostumbrados? Voy más a la pregunta, ¿cómo es que esa red neuronal gana y por qué gana frente a las otras y cómo se puede hacer para que esa red neuronal, que por lo general siempre son las mismas las que ganas, debilitarlas un poco? Bueno, pues es una gran pregunta y es en la que se basa para mí todo el entrenamiento mental. Existen distintos caminos. No solamente por el hecho de pensar distinto se crea una pequeña red neuronal. Piensas diferente, tu mente cambia la forma de pensar, tu cerebro de repente conecta una serie de neuronas con un caminito. Esto sirve para dejar de fumar. Lo de dejar de fumar para mí fue algo y es algo excepcional, que todavía a día de hoy casi no practico, de vez en cuando saco algún taller, pero yo trabajo sobre todo con deportistas de élite, principalmente con futbolistas, y también trabajo pues con empresarios y con líderes, lo que más. Entonces, al final, es todo trabaja en la misma línea, el trabajo siempre es en la misma línea. Hay una serie de caminos, como bien dices, y cogemos uno. Podríamos mirar ese camino porque se elige de distintas maneras. Se podía ver hasta con la parte de resistencia eléctrica, ¿no? Uno que siempre estás utilizando, hay un paper a mí que me encanta, que es el camino que tiene las redes neuronales, que se ha utilizado recientemente, tiene un resto de proteína, tiene menos resistencia, entonces se utiliza de manera natural, como es una señal eléctrica, va por donde hay menos resistencia, va por ahí. El cerebro lo que quiere al final es gastar poca energía, consumir pocos recursos. Entonces, como automatiza principalmente su comportamiento, aquí hay malas y buenas noticias. A mí me gusta mucho hablar de malas y buenas noticias sobre el cerebro siempre. Es muy importante que conozcamos, y ese fue mi impulso con el cerebro optimista, explicar las malas y las buenas para que lo conozcamos y digamos, uy, cuidado con esta mala. Y ahora la buena la aprovecho totalmente, ¿no? Entonces, el cerebro tiene resistencia al cambio y a la vez muchísima como disponibilidad para el cambio. Dices, madre mía, ¿cómo puede ser eso? Pues es muy sencillo. Si no haces nada, haz lo de siempre. Y coge y dice, bueno, nos vamos a, es lo que llaman la zona de confort, ¿no? Si vamos a tomar una decisión, aunque sea mala para nosotros, fíjate, es más, si nos da miedo, nos da igual, nos lanzamos siempre a hacer lo mismo de todas las veces. Yo lo digo en el libro que la zona que está relacionada con las rutinas está pegada a la zona que está relacionada en el cerebro con el miedo. Si tienes miedo, haces lo de siempre, así de manera natural, ¿no? Entonces, como quiere ahorrar, pues coge y repite las mismas actitudes si tú no le dices nada. Pero como actives todos los
vamos, no sé si decir protocolos, las funciones, los sistemas para cambiar, tu cerebro está deseándolo. Si hay algo que podríamos destacar de nuestro cerebro es la neuroplasticidad. O sea, está deseando, tiene muchísimos argumentos, muchísimas formas de ayudarte a cambiar. Lo único que tienes que hacer es crear un nuevo hábito, una nueva estructura. Es como que con tu propio diálogo tienes que decir al cerebro, oye, a partir de ahora yo no soy así, ni soy este, ni voy a hacer esto, lo que sea, sino que voy a ser así, de esta manera, y voy a hacer esto otro. Y ese cambio es consciente. Aquí es donde viene lo que decíamos antes de los 11 millones versus 50, ¿no? ¿Con qué ocupo esos 50? Pues en este caso que quieres cambiar, ocúpalo con tu cambio. Y ese cambio al principio va a tener la resistencia que te va a decir el cerebro, venga, haz lo de siempre, anda, que si no tengo que gastar. Y una vez que superas ese cambio y lo pones como en modo funcionar por defecto, digámoslo así, hacerlo de esa manera, tu cerebro va a actuar de esa manera de forma natural, sin que tú hagas nada, de forma inconsciente. ¿Sabes lo que se me venía a la mente cuando hablabas recién? Justo recién pusiste el caso del cigarrillo, que es una adicción, pero así como el cigarrillo hay miles de adicciones. Y el otro día estaba leyendo una autobiografía de un actor que contaba de su lucha contra las adicciones y que por ahí llegaba un momento en que él estaba 2, 3, 4 años sobrios y había un momento puntual que algo pasaba y la recaída era total y de nuevo eran años y años de esta lucha. ¿Por qué es que si uno va... esa red neuronal, digamos, en los 2, 3 años que él estuvo sobrio, se fue fortaleciendo, en la otra se fue debilitando, al minuto que hay una recaída, esa red, la antigua, toma un poder enorme? Es una realidad total. Es que lo que ocurre es que de repente la historia que te has creado, la imagen que te has creado, ese nuevo tú que te has creado, de repente ya se derrumba. Y comienza ahí una serie de mensajes que te envías, de autodiálogo. O sea, es como que tu mente le dice a tu cerebro que vuelvas a eso, que vuelvas a cambiar. O sea, te has creado unas estructuras, una identidad, unas instrucciones auténticas, automáticas. Y esas instrucciones, cuando coges y de repente vuelves otra vez a caer, se derrumban totalmente. Es como que ya no te crees, ya pierdes lo que yo llamo el principio de coherencia, ¿no? El principio de coherencia es importantísimo, que es que lo que haces, lo que dices, lo que sientes y lo que piensas vayan en la misma línea, ¿no? Y cuando todo eso ocurre, entonces avanzas, entonces tu cerebro se lo cree y vas hacia adelante. O sea, que tu cerebro se crea lo que tú vas a hacer, eso es crucial. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con las personas, para mí es importantísimo, es indispensable que las personas hayan tomado la decisión de hacer lo que sea. O sea, tú, si vamos al cigarrillo, tú no puedes dejar de fumar si no decides dejar de fumar. O tú no puedes decidir ser un deportista, un futbolista de primera división, si no lo decides, si no te lo crees. Si no dices a tu cerebro, voy a llegar, voy a ir, voy a hacer lo que haga falta. El tema, a mí me encanta decir, ¿y qué estás dispuesto a hacer? Lo que haga falta. La respuesta es lo que haga falta. Lógicamente, aquí entramos en temas éticos, morales, que no, ni mucho menos estoy diciendo eso. Estoy pensando en, me voy a esforzar lo que haga falta. Voy a aguantar el fracaso lo que haga falta. La gestión del fracaso para mí es uno de los aspectos más importantes. Yo, si tuviese que destacar algo del entrenamiento, iría en la línea del autodiálogo y la gestión del fracaso. Podemos hablar luego de muchas más herramientas que tiene nuestro cerebro para ayudarnos en esas buenas noticias y desarrollar esa capacidad para cambiar, ¿no? Pero sí que me parece muy importante trabajar en esas líneas y, sobre todo, no perder ese principio de coherencia. En el momento que dejas de decirte cosas, empiezas a cambiar hacia otro lado. Hay como un mito recurrente, no sé si llamarlo mito, pero por lo menos yo crecí mucho escuchando esta teoría, que es que la personalidad de uno se forma hasta los 8, 9 años y que después uno repite comportamientos. Que creo que es verdad que en muchos casos uno arrastra cosas de la niñez, pero mi pregunta es, si nuestro cerebro tiene tanta neuroplasticidad y puede ir modificándose, ¿por qué es que al final, o esta teoría, no sé si es verdad o no, pero que en la niñez se arman esas redes neuronales y después esas toman vía propia para camino propio toda la vida, digamos? Bueno, yo estoy totalmente en contra de esa afirmación. De la segunda parte, sobre todo, desde luego soy consciente de que la impronta temprana en la niñez
es enorme y aprendes muchísimas rutinas, muchísimos hábitos, tomas muchas creencias que las asimilas como que es normal y que eso es normal que ocurra y que las cosas son así y todo eso ocurre en la niñez y tienes muchísima influencia. Pero desde luego nuestro cerebro está programado para cambiar totalmente. Y sí que puede cambiar, la personalidad puede cambiar de forma radical. Es más, puede cambiar con cualquier edad, en cualquier momento podemos cambiar y decidir ser las personas que queremos ser. Cuando le dices a alguien esto y no se lo cree, lo que ocurre es que tiene razón. O sea, es que es verdad. En tu caso va a ser verdad. Dices, no, yo no lo creo eso, yo creo que las personas son así, nunca van a cambiar. Tienes razón también, porque tú le estás ordenando eso a tu cerebro. Que el cambio requiere gasto de energía y que es visto como un pequeño dolor por el cerebro, porque al final el cerebro te está diciendo, oye, esto es como cuando haces deporte. A mí me parece que, por ejemplo, para dejar cualquier adicción, para cualquier cambio, si no estás haciendo deporte físico, si no estás entrenando tu resiliencia, tu capacidad para fracasar, incluso ese pequeño dolor que puedes hacerlo como si estás corriendo un kilómetro más que siempre, te cuesta, quieres dejarlo, quieres abandonar, pero lo haces. Si estás haciendo pesas, las 2 últimas repeticiones dices, no puedo, esto es un dolor terrible, pero te entrenas. Y lo otro es igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú estás acostumbrado a reaccionar con celos o con cabreo o con pesimismo, el cuerpo te está diciendo, oye, lo de siempre, cabréate, ten celos. Pero si tú conscientemente dedicas esos recursos a decir que no voy a hacer eso, ¿no? Y hay muchas técnicas para hacerlo, que ayudan a hacerlo. Entonces, en el momento que te dedicas para ello, cambias. Pero es que no es que cambies solamente en eso, es que los ejemplos de neuroplasticidad, de que una zona del cerebro se atrofia o te da un ictus o ocurre cualquier cosa y que otras zonas comienzan a hacer las funciones de esa, eso no siempre ocurre, por supuesto, porque hay zonas del cerebro que se afectan y te mueres y eso pues pasa. Pero que estamos hablando de personas y de ejemplos y de casos que no son milagros, que no es un milagro, que de repente otras zonas comienzan a ayudar a utilizar esa neuroplasticidad. Yo pongo el ejemplo de Bacherita en el libro, ¿no? De que a su padre le dio un ictus y le dijeron no va a andar nunca jamás. Y falleció el padre de este hombre, que fue no el descubridor, sino de los que comenzaron a utilizar la neuroplasticidad, ¿no? en ese tipo de rehabilitación. Falleció subiendo por el monte, no sé cuántos años después, había ido a clase, había hecho de todo y decían, esto es un milagro, que es que no puede ocurrir esto. Pues ocurría, ¿no? Por supuesto, con mucho entrenamiento y de una manera guiada, pero la neuroplasticidad es tremenda. Como siempre, no quiero generalizarlo absolutamente todo porque no es así. Y nuestro cerebro en muchas cosas es muy poderoso, tiene mucha neuroplasticidad, pero también en algunas zonas te das un golpe y te quedas ahí. Es a la vez muy fuerte y muy sensible, ¿no? Pero sí que, desde luego, en cambiar nuestra forma de ser, yo en eso no tengo ninguna duda, o sea, me lo dice la teoría y la práctica, porque o sea, yo lo he visto en mí mismo y lo veo en las personas de alrededor, lo veo en deportistas que pueden pasar de aquí a aquí o de aquí a aquí simplemente con autodiálogo, esfuerzo, o sea, con una serie de técnicas que en el fondo son sencillas, pero que conservar un autodiálogo sano, lo que te dices a ti mismo es el 90% de lo que dices en todo el día. Estás todo el rato hablándote. Entonces, entrenar y conservar un autodiálogo sano es una tarea titánica. Y encima muchas veces te sorprendes fracasando, diciendo, ya te estás diciendo otra vez, tratándote como una basura. Y no tirar la toalla y decir, no puedo, ¿no ves? No puedo, abandono. No, a seguir. Y eso es algo que lo podemos hacer siempre. Y el entrenamiento mental es como el físico. Eso lo tenemos que tener claro. Me quería meter en algunos conceptos que me gustaron mucho, que leí en tu libro, que tienen que ver con sesgos cognitivos. Tenés varios, pero hay algunos que si querés me encantaría que me cuentes porque no los conocía y creo que tienen mucha verdad en cuanto a veces cómo estamos sesgados a ver nuestra realidad. La primera que me pareció muy buena es el efecto halo. El efecto en inglés sería halo, en español sería halo. Bueno, yo esto la verdad es que lo toqué de manera muy superficial y aquí lo único que quería decir aquí es que nuestro cerebro muchas veces
tiende a coger atajos porque no quiere pensar en exceso, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que calibrar todas las opciones y tomar una decisión racional, cognitiva, etcétera, le supondría demasiado gasto. Entonces, lo que hace es agarrarse a una serie de aspectos que muchas veces tienen que ver pues con clichés, con anhelos, con cualquier tipo de emoción o incluso con nuestro propio procesamiento. Y entonces lo que hace es agarrar una cosa y toma la decisión rápidamente en base a eso. Por ejemplo, el efecto a lo que eso nos ocurre muchísimo. Cuando vemos una persona que tiene una cualidad determinada, lo que hacemos es pensar que por tener esa cualidad también tiene otras. El típico ejemplo es una persona guapa. Una persona guapa se pone a bailar y parece que es la mejor bailarina del mundo o bailarín del mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay ese efecto que la belleza pues parece que tiene más simpatía, que se mueve bien, que lo que sea. Cualquier tipo de aspecto, ¿no? Otros sesgos, pues por ejemplo el efecto escasez, que eso se utiliza muchísimo en marketing, en publicidad, y es que cuando tienes la posibilidad de perder algo, ¿no? Pues coges y tienes más tendencia a actuar. Entonces, últimas horas para esta oferta maravillosa. O, por ejemplo, muchísimas veces en las ventas online, ¿no? Te dice, lo tienes que comprar ahora mismo. Si no lo compras ahora mismo, ya esto no existe. Pues, ¿qué te está diciendo? Que te está animando, ¿no? a que actúes, y esa posibilidad de pérdida hace pues, que tengas menos resistencia para no actuar. Luego está el efecto arrastre, que a mí me encanta, y es que cuando vemos un sitio o un lugar o un estímulo que a las personas le prestan muchísima atención, lo que hace es que a nosotros también nos produce atención y tendemos a también ir a ese lugar o hacer lo mismo, ¿no? Es decir, que el bar que está lleno de gente y cuando llegas ahí y lo ves que está lleno, te vas a ese bar, igual hay otro que está al lado y que está vacío y así no le haces ni caso, ¿no? Otro de los sesgos es el de status quo, que es que pues dejar la preferencia por dejar las cosas como están, ¿no? Tratar de seguir de la misma manera y así pues no coger la opción que sea en ese sentido que tenga menos riesgo, que es continuar pues de la misma forma. O sea, hay un montón de sesgos de este estilo. Está pues eso. Sí, dime, perdona. No, te iba a preguntar, ¿qué dicen estos sesgos de cómo funcionamos, de cómo actuamos? Entiendo que todo nace desde la premisa de ahorrar energía y no gastar en cosas que sean innecesarias. Pero, ¿qué te dicen todos estos sesgos de cómo funcionamos y cómo pensamos? Bueno, nos sirven en primer lugar para que si es algo importante, ¿no? Para que nosotros queramos cambiar, tenerlo presente. Tener presente que si tú quieres tomar una decisión y tratar no ya de superar los sesgos cognitivos, sino de no decidir únicamente de esa manera rápida, con ese atajo, tendrás que coger y activar el consciente. Y cuando tengas esa primera intuición de cambio, en esos 0,3 segundos que yo le digo en el libro, porque tú nada más que viene un estímulo, el cerebro automáticamente le asocia a una emoción que tienes. El cerebro está todo el rato intentando anticiparse, todo el rato recopilando información por si acaso tiene que decidir. Entonces, en cualquier momento y de manera rápida dice, esto lo cojo, lo etiqueto, esto está relacionado con aquello que nos lo hizo pasar tan mal, esto lo pongo aquí, esto mira, parece que está bien, lo coloco en este lugar. Entonces, todos los estímulos están continuamente siendo categorizados y por si acaso hay que tomar una decisión. Lo que pasa es que estos sesgos para nosotros son muy fáciles, porque relacionan una cosa con otra, nuestro cerebro relaciona una cosa con otra y así decide y tira adelante. Entonces, saber que esto ocurre es un camino para que conscientemente, si queremos, cambiemos, ¿no? Y si, por ejemplo, tenemos que cambiar nuestro comportamiento porque estamos haciendo algo que nos daña la salud, por ejemplo, pues sabemos que esto, lo primero de todo que voy a decir es sigue por aquí, ¿no? Por ejemplo, estás en un trabajo o es la famosa zona de confort, que yo siempre digo, tienes una vida, pues eso, que estás yendo en el coche a una gran ciudad, 1 hora en el
en el coche, te cabreas con todo el mundo, llegas, odias tu trabajo, tu jefe se porta horrible contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos así, llegas a casa, tu pareja te llevas fatal. ¿Y qué ocurre? Que sigues teniendo la misma vida. O sea, si se lo dijeras a alguien que te diga la verdad como un niño, te diría, pues cámbiala, ¿no? Y realmente la respuesta es muy sencilla. Ostras, cámbiala, ¿no? Y seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el sesgo de status quo, dices, ¿y si lo cambio? ¿Y si empieza a ocurrir? Aquí empiezan todos los ISIS, ¿no? Yo llevo mucho tiempo hablando de esto, y el otro día, viendo una peli con mis hijos, la del Revés 2, me encantó porque lo plasmaron muy bien en una sala en la cual la persona utiliza, estoy destrozando la película, solo hablo de este pequeñito, utiliza la imaginación en su contra, que decían así. Me encantó el concepto porque eso es crear imágenes, de esas imágenes de easy, todos esos ISIS, esos pensamientos negativos automáticos, las ants que yo llamo, ¿no? Sí. Y entonces entras en un bucle y en un bucle y en un bucle y ¡buah! Todo va a ser terrible y puede ser malísimo, ¿no? Entonces salir de eso es muy importante. Sí, hay mucho foco durante todo el libro puesto en la visualización y en la creación de imágenes. Sí. ¿Por qué crees que crearte una imagen visual? Y es más, en alguna parte del libro mencionás como que muchas veces no es consciente, no es que yo cierro los ojos y me pongo a imaginar, sino que cuando yo deseo algo, quiero algo, automáticamente yo estoy armando una imagen de eso en mi cabeza. A ver, nuestro pensamiento está basado en imágenes. Imágenes no solo visuales, son imágenes visuales, auditivas, kinestésicas, de sensaciones que tenemos. Nuestro pensamiento se basa en eso. Cuando nos ponemos a pensar sobre algo o cuando vamos a tomar una decisión, esto es muy de Antonio Damasio, que él llamaba la memoria de futuro, ¿no? que es algo gracioso porque parece que es más un concepto que esté enfrentándose, ¿no? Entonces, lo que él decía es que cuando vamos a tomar una decisión, generamos imágenes y por un segundo estamos sintiendo lo que sentiríamos en esa situación tomando esa decisión, ¿no? En ese lugar. Y entonces esa emoción que sientes en ese momento se graba y ayuda en la toma de decisiones. La visualización es una técnica que es maravillosa. Es la mejor de las técnicas que podemos hacer, porque le estamos diciendo a nuestro cerebro dónde queremos llegar. Cuando le decimos eso, en primer lugar, lo estamos creando y estamos diciendo, ostras, esto es posible hacer. Mira, imagínate, estás ahí. Eso por un lado. Por otro, estás activando el aprendizaje por error de predicción, que esto es una de nuestras buenas noticias sobre el cerebro. Le decimos al cerebro, quiero llegar ahí, ponte a trabajar para eso. En modo automático, que ya sabes que tienes muchos recursos automáticos, lo consciente, no hace falta que me lo traigas. Tú trabaja, quiero llegar ahí. Y el cerebro se pone a trabajar y a hacer ensayo-error para llegar ahí. Si le digo, quiero saltar al 5º piso, el cerebro se va a poner a trabajar para saltar al 5º piso directamente. ¿Lo va a conseguir? No lo va a conseguir. Físicamente salto, 90 centímetros. No llega, pero va a trabajar para eso. Entonces, la visualización, en ese sentido, es maravillosa porque le estás diciendo que llegue ahí. Y luego hemos observado también, con resonancia magnética funcional por imagen, que cuando visualizamos, cuando creamos imágenes, para el cerebro son exactamente iguales que las imágenes sensoriales, que por ejemplo cuando vemos algo y escuchamos algo, ¿no? Pero además ocurre una cosa, que cuando visualizamos se oxigena la zona del sistema límbico, la zona de las emociones. ¿Y esto qué quiere decir? Que tú puedes entrenar, estar en un lugar, en un momento y asociarlo a una emoción directamente. Y eso lo puedes hacer antes de que ocurra. O sea, tú puedes... yo me llevo pegando con la federación, con los equipos, con todo, que tú no puedes llegar al campo de fútbol a tirar el 5º penalti en una final y no haber entrenado para eso. Y dicen, ¿pero cómo vas a entrenar para eso? Es que eso solo se vive una vez. ¿Qué va? En absoluto. Tú puedes entrenar, visualizar. Tú puedes llevar a una persona a ese lugar. Y lo puedes llevar con técnicas, por ejemplo, de hipnosis, con técnicas de sugestión, con técnicas de trance. Pero si la persona se concentra y se va ahí, va a estar ahí. O sea, va a ese lugar y tira el penalti. Y lo puedes asociar a tirar el penalti
de una manera como un flan auténtico y nerviosísimo, o ir y tirar un penalti como lo tiran habitualmente en los entrenamientos, que si tú ves a los profesionales tirar penaltis, es alucinante. O sea, dices, es que le dan al balón que dices, madre mía, es tremendo. Y luego llegan a tirar el penalti en la final y lo chutan como si no hubiesen... O sea, lo que ocurre ahí, ¿sabes lo que pasa ahí? Que piensan. Y cuando piensas se activa una zona del cerebro que no es la que utilizan habitualmente. Y es como si lo tirase a una persona que no sabe jugar. Conscientemente activan músculos que no los activan cuando juegan. Entonces es como si fuese un aprendiz total. Y todo eso se tiene que entrenar y se puede entrenar. Hay dos ejemplos que tienen mucho que ver con esto que me estás contando, que me encantaría que los cuentes, que lo contás en tu libro muy bien, que es el ejemplo de Mariano Sigman, que es el científico argentino, que sé que lograron a través del pensamiento elevar la temperatura de uno de los dedos de la mano. Y la otra es de Jack Sands, puede ser que se llame, que es un veterano de Vietnam que estuvo cautivo muchos años y jugó mentalmente al golf. Sí, bueno, el ejemplo de Mariano Sigman es un ejemplo del aprendizaje por error de predicción. Bueno, yo lo primero, expresar mi gran admiración por Mariano Sigman. Creo que lo cito en el libro como 3 millones de veces solo, más o menos. Y bueno, los neurocientíficos argentinos son... magníficos y Sigman, yo desde luego me parece y me encanta escucharle también. Y el ejemplo de Mariano Sigman es un ejemplo de cómo tú le puedes... esto fueron un grupo de neurocientíficos que lo que estaban era trabajando precisamente en el concepto del aprendizaje por error de predicción. Entonces lo que querían era decirle al cerebro que aprendiese a elevar la temperatura solamente de la punta de este dedo, ¿no? Entonces, el cerebro saltar al 5º piso lo intenta, pero no lo va a conseguir. Pero el cerebro controla la temperatura de la piel de este dedo. Y lo que era maravilloso era que algunos lo hicieron muy rápido, otros tardaron semanas, pero todos consiguieron, solamente pensando en elevar la temperatura de la punta de este dedo, elevarla de verdad. Es decir, el cerebro, ¿qué ocurre? Cuando tú le das mucha importancia a algo, se pone a trabajar para conseguirlo. Esta es una de las claves del cambio, de dar el máximo rendimiento como deportista. Iba a decir, convertirte en un grandísimo campeón. Mira, yo me gustaría ahora mismo ser un delantero centro y meter 30 goles, pero igual no soy lo suficientemente bueno a nivel técnico para hacerlo. Entonces, lógicamente tú vas a dar tu más alto rendimiento. Eso no significa que todo el mundo vaya a ser al final el delantero centro del Manchester City, ¿no? Pero cuando tú le dices a tu cerebro que algo es muy importante, le dedica recursos para hacerlo. Y en este caso, ¿qué hicieron? Entrenarse para que el cerebro dedicara recursos para conseguir eso. Y ahora nos podemos poner a pensar cuántos recursos puede dedicar el cerebro para curarnos o para enfermarnos. El efecto placebo se basa en eso. Tú te tomas algo, con esto se te va a curar todo, ¿eh? Ya verás qué bien. Tu cerebro se lo cree y ¿qué hace? Lo cura. O sea, cura lo que tienes, ¿no? Y hemos visto efectos placebos curando... no quiero decir esto para que no haga un titular llamativo, pero en mi máster, que yo hice un máster en hipnosis, teníamos un psicólogo que trabajaba en el Hospital de Zaragoza con hipnosis para curar el cáncer. O sea, hacía su gestión de que había samuráis en la sangre que iban a la zona donde estaba el tumor a pelear contra él. Y ya digo claramente que no todo el mundo va a curarse el cáncer con esta técnica, pero que eran unos resultados desde luego prometedores, muy buenos y por supuesto combinado con lo que es la quimioterapia, radioterapia, lo que te diga un médico sin ninguna duda, vamos, eso también es una realidad, ¿no? Entonces, al final, todos los neurocientíficos eran capaces de controlar la temperatura del dedo porque tú le decías eso con tu cerebro. Y si tú le dices con tu cerebro, enférmate, o dices con tu cerebro, vamos a hacer esto, podemos llegar aquí, podemos conseguir esto y vamos a dedicarlo todo, ponte a trabajar porque no voy a parar hasta llegar aquí, tu cerebro va a darlo todo para hacerlo. Y si encima disfrutas del camino, pues mucho mejor. El segundo ejemplo de Capitán Jack Sanders es un ejemplo muy bueno de cómo visualizar es entrenar, que cómo esas imágenes que genera nuestro cerebro son exactamente idénticas a
a lo que haces físicamente. Aquí quiero poner otros dos, voy a hablar del caso y luego, si te parece, pongo otros dos ejemplos. Pues Obvio. este fue un hombre que se pasó en un zulo metido durante muchísimo tiempo y todos los días salía al campo con sus palos de golf y se jugaba 18 hoyos. Y el hombre hacía 100 golpes en un recorrido y estuvo años sin ver la luz del día, salió, volvió a su casa, lo cambiaron, lo liberaron, le hizo como 75, o sea, bajó 25 golpes de una tacada simplemente por el entrenamiento mental. Y aquí hay un paper que siempre me gusta comentar mucho para que veamos la fuerza que tiene nuestra mente. Y este paper habla de el efecto de hacer pesas, hacer bíceps sin moverte de tu cama, visualizando. Y con unas visualizaciones guiadas hicieron una serie de voluntarios ejercicio haciendo bíceps solamente tumbado y viendo, visualizándote cómo se movía tu brazo, cómo se movía y demás. Bueno, el bíceps de los participantes se incrementó en un 12% de media. O sea, sin mover el brazo. ¿En cuánto tiempo? Hoy. Yo digo, por favor, no hagáis esto, hay que hacer deporte, hay que ir al gimnasio. Pero No, vemos la fuerza que tiene. Mi suscripción. Ya está, es para qué sudar y para qué sufrimiento. O sea, esa es la fuerza que tiene, ¿no? Y a mí quiero acabar con el último ejemplo de Ana Peleteiro, que ahora que estamos en las Olimpiadas, una saltadora, una triple salto española, que habla de la visualización. Ella sacó la medalla de bronce en Tokio. Y le dijeron, bueno, Ana, ¿y qué has sentido cuando conseguiste la medalla de bronce en Tokio? Y dijo, he sentido lo que ya sabía que iba a sentir porque he estado ahí cientos de veces. Dice, yo visualizo estar ahí, dice, de primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Yo voy a saltar, estoy al lado de la que salto, que también soy yo, y estoy en la grada viéndome. O sea, dice, sabía todo lo que iba a ocurrir. Y eso, yo muchas veces lo hablo con mis deportistas y digo, eso es ser profesional. Tú llegas ahí, llegas entrenado. Imagínate, llegas ahí y tienes 4 años entrenando a lo bestia y tienes en media horita, en 3/4 de hora, 3 intentos. Vamos, y ahí todo el estadio diciéndote, no, y tú llegas y no estás entrenado para eso. Pues, ¿qué te ocurre? Pues que de repente estás pendiente de todo menos de lo que tienes que estar. Entonces, si tú has entrenado a estar ahí, estás en la zona, no estás pensando. Ahí no tienes que decir, voy a levantar el pie, no, ahí te tienes que dejar llevar. Tienes que guiarte, tienes que funcionar de manera totalmente intuitiva, pero tienes que haber entrenado para eso, para haber estado ahí, ¿no? Entonces, la fuerza de la visualización es una técnica que todos podemos hacer y que es maravillosa. Miquel, te voy a hacer las 2 últimas preguntas. La primera que te quiero hacer es, en el libro, que se lo recomiendo a todo el mundo, haces una lista muy grande de cosas que pueden sacarte del bucle mental, que son buenas para planear tu futuro. Creo que sobre todo lo que más me llevo es cuando uno tiene algo en la mente, cómo realmente bajarlo, cómo ponerse un plan. Pero más allá de la que me haya parecido mejor a mí, si le tuvieras que dar un tip a una persona, solo uno, para empezar a lograr este cambio, ¿qué es lo que a vos más te funciona en lo personal y qué sentís que es lo más poderoso? Bueno, a mí me parece que es verdad que hay varios que están relacionados. Muchas veces yo creo que las personas se resisten a cambiar porque ven que no tienen suficientes recursos, porque es más difícil, porque ahora cómo voy a cambiar con mi edad, en este momento, de esta manera. Y a mí, a las personas que dicen eso, les diría que hay que planificar, que tienes que tener un plan. O sea, es decir, que tú, si vas a hacer un cambio, dices, pues quiero cambiar mi vida y hacerme... Una amiga mía trabajaba en una oficina y siempre había querido trabajar con deportistas. Y se hizo un plan, estamos hablando de personas de 40 años, para estudiar fisioterapia. Y claro, trabajaba muchas horas, estudiaba en la universidad otras pocas, tuvo que ahorrar dinero antes, tardó muchos años en sacársela, pero en una serie de años después era fisio y cumplió su sueño. No es lo mismo que, por ejemplo, si tienes todos los recursos del mundo y dices, lo dejo todo, me pongo a estudiar, y etcétera. Entonces, que tu cerebro vea que hay un plan, que vas en serio, o sea, que lo que yo llamo quemar las naves, ¿no? Eso para mí es fundamental. Y yo creo que es una de las cosas que es muy importante, ¿no? Decir, voy en serio, no voy a parar, ¿no? Y te lo dices a ti mismo, es el autodiálogo. Yo esa la combinaría con una dupla de resiliencia, gestión del fracaso.
O sea, porque hablamos de resiliencia, de ese mantenerte. Sí, la resiliencia está muy bien, pero hay que gestionar las malas noticias cuando no te va bien, cuando te sacuden, cuando dices, pues yo pensaba que esto iba a ser A y ahora resulta que es B. Sí, pues a seguir, ¿no? A seguir con ello y seguir adelante. Entonces, lo que peor llevamos muchas veces es el error, el fracaso, el no ha salido bien. Y tenemos que entrenarnos para eso. Tenemos que también ponernos en esa situación y... O sea, a mí esa técnica de quemar las naves me encanta, ¿no? Me dices, yo lo que hice fue empezar a hacerme tatuajes por todos los lados con las cosas que yo quería cambiar y digo, cuando vea este tatuaje es que no voy a poder volver atrás porque es que ese tatuaje significa para mí que voy a ser así. Entonces, no sé, voy a acabar como... Quemar las naves es que no existe un plan B, que todo el foco, Exacto. O sea, eliminar todo el plan B, C, D y que lo único que esté el tuyo es el plan A, digamos. Claro, porque es que ya planificas. Por eso estoy diciendo, esto no es tomar una decisión de decir, voy a hacer esto. No, yo ya he planificado, tengo este plan. Me lo creo, lo voy a hacer, lo voy a decidir. Se acabó, allá voy. O sea, es decir, primero... Tienes que creértelo y para que no veas que vas de farol contigo mismo, te haces un plan y dices, allá voy. Y a partir de ahí quemas las naves. Y dices, o sea, es que no hay marcha. Es que si tu cerebro piensa que vas de broma, que es mentira, olvídate. O sea, el futbolista que va a llegar a primera división, yo tengo un futbolista ahora que va a llegar a primera división, que es un crack, es un fuera de serie. Y que se llama Nico Volsky y es fuera de serie, va a llegar. Y lo sé, y él lo sabe. Y ha subido este año y está en segunda división. Y va a llegar. O sea, ¿por qué? Porque él trabaja, entrena, sigue. Él es una fuera de serie, tiene un talento total para el fútbol y aquí pues también, y se entrena y llega y tienes que creértelo y tienes que decidirlo ir ahí, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y luego hay otra que se llama el fake it until you make it, que te sirve para todo. Y dices, tú te levantas y dices, hoy ya estoy mucho más contento, pues vaya manera de engañarte, pues que no sé qué, no, es que pruébalo, es que yo hago el ejercicio de no tengo un boli alrededor, me voy a poner el móvil, es así, y ya solamente hacer esto ya tu cerebro dice, ostras, ¿estamos sonriendo? ¿Debe haber buenas noticias? Pues sí, esas cosas funcionan. Y tú, oblígate, o sea, estás en el camino, estás en ello, ya casi lo has conseguido. ¿Pero qué dices, loco? Si acabas de empezar y te quedan en tu plan 6 años. Sí, o sea, ya estoy, venga, no queda tiempo. Y es muy importante en ese plan, claro, tú tienes un sueño, vas a por él. Si no disfrutas del camino, estás perdido. Tú no puedes salir y pensar todo el rato en meter un gol. Es que tienes que disfrutar de jugar a fútbol. O el tenis igual, porque entonces estás perdido. O metes 14 goles, ganas y no sé qué, o frustración, ¿no? O sea, es lo que decía el jugador de baloncesto Antetokounmpo de la NBA, que tiene unas declaraciones que son maravillosas. Y decían, oye, ¿habéis fracasado este año que no habéis llegado a la final o no habéis ganado la NBA? Y decía... esto es deporte. O sea, nosotros lo damos todo. En el deporte a veces ganas, a veces pierdes. Hay otros que están ahí dándolo todo también, ¿no? Los más grandes de la historia, Jordan, con 15 años jugando en la NBA, ganó 6 y es el más grande. Y dices, los 9 fracasó. El otro día decía Roger Federer, si miras los puntos de toda mi carrera como tenista, he ganado el 50 y... no sé cuántos dijo, 50 y poco... Y he perdido casi un 50%. Decía, casi la mitad de los puntos que he jugado los he perdido. Federer. O sea, que para mí dices, Dios mío, ¿no? Y qué gestión del fracaso. Y estamos hablando de los más grandes. O sea, eso es algo que yo creo que son cosas que tenemos que tener muy presente. Y pasar a la acción. No quedarnos en ese punto de, venga, vamos, planifica, créetelo, a por ello, ¿no? Y ya irás tomando las pequeñas cambios y arreglos que tengas que hacer. Venga, se puede. A mí eso de pasar a la acción me ayuda mucho porque creo que a veces uno, que es medio una estrategia basada en el miedo, es como que uno intenta tener todo previsto o solucionar los problemas antes de que empiecen. Y a mí lo que más me sirvió en el último tiempo es hacer. Después le encontrás la manera, irás mejorando sobre la marcha, pero empezá a equivocarte rápido. Eso es un poco lo que yo uso. Miquel, te voy a despedir con la última pregunta. Me encantó esta charla que tuvimos. Esta es la última pregunta que te hago a todos los invitados que pasan por este podcast. Y es, si me tuvieras que decir una sola cosa que aprendiste del ser humano en tu vida, en tu trayectoria,
algo que sentís que nos identifica a todos, algo que tenemos todos en común, una sola cosa que quieras destacar que compartimos todos. Bueno, yo desde luego lo tengo claro, porque todo lo que he investigado sobre el cerebro y todo lo que he aprendido también de todos los grandes y demás, es que nos encanta amar y ser amados. Nos encanta. Y esto es una de las cosas que tenemos que asumirlo con total naturalidad. Y de hecho, las grandes investigaciones sobre el amor sobre la felicidad, es que al final, si tú quieres alguien, o sea, amando, estás en el camino a la felicidad. Y la verdad es que muchas veces los grandes miedos, frustraciones y demás, pues vienen por una mala gestión a veces de ese punto de amar, no me han querido. Yo no me refiero a amor, no solamente el amor de pareja, sino a ese tipo de gestión de querer y demás. Pero creo que tenemos una naturaleza que es positiva, optimista, amorosa, y solamente tenemos que rascar un poquito y dejarla salir y decir, y si me parten la cara, pues, ese punto de gestión del fracaso, decir que no, hombre, que yo voy a hacer lo que me apetezca. Y lo que dices, paso a la acción. Y luego, cuando llegue el momento, es que al final, si no lo anticipas, la realidad es mucho más suave de lo que tú te planteas en tu cabeza. Dios mío, lo que va a ocurrir, y me va a sentir fatal, ¿Qué va? ¿Qué va? Pasa la acción. Me he equivocado, no ha salido bien, pero ya verás cómo te sientes de bien, ¿no? Y solo quería terminar con una cosa, con un paper maravilloso, y es que cuando te vas a morir, hay un paper increíble de qué se arrepiente la gente en el lecho de la muerte. Y en ese paper lo que dicen es que la gente se arrepiente de lo que no se atrevieron a hacer. O sea, eso es de lo que más se arrepiente la gente cuando se va a morir. No se arrepiente de lo que hicieron, se equivocaron, de lo que salió mal, de aquella decisión. No. O sea, es de, quería haber hecho eso y no me atreví a hacerlo. Y, así que... Muy cierto. Sí. Miquel, gracias por tu tiempo. De verdad, más allá de que ya había leído tu libro y todo, escucharte a vos y explicar los conceptos y todo es muy inspirador. Y me encantó compartir este rato con vos. Así que le recomiendo a todo el mundo que vaya en busca de tu libro y creo que difundís un mensaje súper importante. Muchísimas gracias, Milagros. Para mí ha sido también un gran placer estar aquí.